ADI News. Somos Latinoamérica. Soy Magali Schwartzman desde Buenos Aires, Argentina, y estas son las principales noticias. Elecciones Estados Unidos, a la espera de los resultados finales. La Casa Blanca adelantó que el conteo de votos podría llevar días. Se definen 435 bancas de la Cámara de Representantes del Congreso, 35 escaños del Senado, 36 gobernaciones, autoridades locales y estatales. Brasil. Lula se reúne con los líderes del Congreso. Lula mantuvo conversaciones con líderes internacionales por la crisis climática. Reafirmó su compromiso por la lucha contra la pobreza y la justicia social en el país. Bolivia. Día 19 de huelga y no hay solución. La región opositora exige al gobierno de Arce que adelante un año el estudio. Continúa el bloqueo en Santa Cruz y las protestas se extienden a otras regiones. Elecciones Estados Unidos, a la espera de los resultados finales. La Casa Blanca adelantó que el conteo de votos podría llevar días. Karine Jean-Pierre, portavoz del gobierno, indicó que toma tiempo contar todas las paletas de una manera ordenada. Se definen 435 bancas de la Cámara de Representantes del Congreso, 35 escaños del Senado, 36 gobernaciones y autoridades locales y estatales. El Partido Demócrata consiguió grandes victorias en las disputas votaciones a gobernador en los estados de Virginia, Kansas, Rhode Island, Pensilvania, Nueva York, Nuevo México y Maine. También hubo gobernadores republicanos victoriosos en Georgia, Florida y Texas. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, demócrata de California, dijo que durante la madrugada que aunque muchas votaciones siguen demasiado ajustadas para declarar un ganador, está claro que los miembros y candidatos demócratas de la Cámara de Representantes están superando con fuerza las expectativas en todo el país. El representante Kevin McCarthy, el republicano posicionado para convertirse en presidente de la Cámara Baja si su partido logra dominar la Cámara, aún no se dirigió a sus seguidores. En el Senado, la batalla se da voto a voto. Los demócratas han conquistado Pensilvania, aunque la disputa sigue en el aire en 5 estados: Georgia, Nevada, Wisconsin, Arizona y Alaska. Las elecciones legislativas celebradas el martes van a definir la composición del Congreso para los próximos 2 años y la dirección de la segunda mitad del periodo presidencial del demócrata Joe Biden. Tras el cierre de los comicios, Joe Biden le habló a los votantes. El presidente de Estados Unidos se dirigió al pueblo a poco de conocerse los primeros resultados de las elecciones de medio término. Mientras los centros de votación empiezan a cerrar en algunas partes del país, si están en fila en su centro de votación, antes de que cierren, quédense en la fila, hagan oír su voz. El mensaje del mandatario se dio a poco del cierre de las primeras urnas en Kentucky, Indiana, a las 18 horas, a las que le seguirán las del resto del país en las horas subsiguientes. Biden pasó la jornada electoral en la Casa Blanca, no hizo ninguna declaración ante las cámaras y durante la tarde llamó por teléfono a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y a algunos de los altos cargos del Comité Nacional Demócrata, el órgano del partido. La demócrata Mauree Haley fue elegida la primera gobernadora abiertamente lesbiana de Estados Unidos. Haley derrotó al republicano Geoff Diehl, un ex representante estatal que contaba con el respaldo del expresidente Donald Trump. Su elección devuelve el cargo de gobernador a los demócratas tras 8 años de liderazgo republicano bajo el popular gobernador Charlie Baker, que optó por no presentarse a la reelección. Haley y su compañera de fórmula, la alcaldesa de Salem, Kim Driscoll, fueron una de las 3 candidaturas femeninas a gobernador y vicegobernador en Estados Unidos que iniciaron la jornada electoral con la posibilidad de convertirse en la primera pareja de este tipo elegida para dirigir un estado. Brasil. Bolsonaro se mantiene ausente mientras avanza la transición del gobierno. El vicepresidente electo, Geraldo Alckmin,
anunció el equipo que va a liderar la transición al gobierno de Lula, mientras el mandatario Jair Bolsonaro se mantiene prácticamente ausente de la vida pública tras la derrota electoral. En su rol de coordinador general de la transición, Alckmin decidió en una rueda de prensa en Brasilia a los encargados de diversas áreas de trabajo para allanar durante los próximos 50 días el camino al futuro gobierno de izquierdista Luis Ignacio Lula da Silva, que se inicia el 1 de enero. Entre ellos, el vicepresidente electo asignó a un llamado consejo político compuesto por representantes de los partidos que salieron durante la elección al Partido de los Trabajadores de Lula, quien ya gobernó 2 veces entre 2003 y 2010 este país de tamaño continental. Además, delegó a otros grupos técnicos, incluyendo de economía y asistencia social. O Bolsa Família de R$ 600. Isso é importante, não interromper e implementar os R$ 150. Lula da Silva se reunirá hoy en Brasilia como para tener un diálogo institucional con el presidente de la Cámara de Diputados, el bolsonarista Arthur Lira, y el del Senado, Rodrigo Pacheco, en medio de negociaciones presupuestarias para aumentar los gastos e implementar sus promesas de campaña en temas sociales. Posteriormente, la titular del Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber. Por otro lado, Lula da Silva mantuvo conversaciones con líderes internacionales sobre los desafíos de Brasil y el mundo por la crisis climática. El mandatario electo, quien asumirá la presidencia el 1 de enero del 2023, dialogó entre otros con Pedro Castillo, presidente de Perú, Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidenta de Argentina, Mark Rutte, primer ministro de los Países Bajos, y Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea. En un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, Lula reafirmó su compromiso por la lucha contra la pobreza y la justicia social en el país. Como respuesta al mensaje, Rutte felicitó al presidente electo y lo mostró como un aliado en la lucha contra el cambio climático, un socio para el comercio y la inversión y un actor clave en la red del G20 para su país. En tanto, Pedro Castillo aprovechó la oportunidad para manifestar su voluntad por continuar y profundizar las relaciones bilaterales durante su próximo gobierno, como corresponde a 2 naciones que afrontan desafíos comunes de crecimiento, desarrollo humano, ambiente y seguridad. También agradeció la invitación a la toma de mando que tendrá lugar el 1 de enero entrante, aunque aún hay dudas respecto a su presencia, ya que para ello deberá solicitar permiso al Congreso. Crece la fractura en el oficialismo boliviano. Evo Morales le pidió a Luis Arce que fije una fecha para el censo. El exmandatario lanzó varios mensajes en su cuenta de Twitter. Según su visión, Santa Cruz está en un paro indefinido que podía evitarse con un manejo oportuno y responsable. El expresidente de Bolivia pidió resolver el tema del censo, por el que hace 18 días la principal región del país está paralizada. En una serie de mensajes dirigidos al presidente Luis Arce y al vicepresidente David Choquehuanca, les pidió responder a las necesidades y a la confianza que depositaron en ellos el pueblo boliviano y el partido gobernante Movimiento al Socialismo. Pedimos a nuestros hermanos Lucho y David responder a la esperanza que hemos depositado entre ellos al nombrar los candidatos. Hemos confiado en ellos para recuperar la democracia, buscar justicia para las víctimas del golpe y cuidar la economía y el proceso de cambio. Polémica por un caso de presunto feminicidio en México. La jefa de gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, reiteró el martes sus acusaciones sobre el fiscal del caso por supuestamente encubrir a un amigo quien sería el presunto asesino. Es indignante pues que un feminicidio se quiera encubrir y se diga que el problema es que ella broncoaspiró y es que venía muy alcoholizada. Ariadna López, de 27 años, desapareció el 30 de octubre tras acudir con amigos a un restaurante y luego a un apartamento cercano en Ciudad de México.
Su cadáver fue hallado un día después en una carretera a 90 kilómetros de la capital en el vecino estado de Morelos. El fiscal estatal Uriel Carmona aseguró que la necropsia no es coincidente con un feminicidio. Hay evidencias de que este fiscal no quería llegar ni a la verdad ni a la justicia. Sheinbaum mostró el lunes un video de una cámara de seguridad en la que, según dijo, se ve al sospechoso identificado por autoridades como Rautel N, cargando el cuerpo sin vida de la joven hasta un vehículo dentro del edificio de apartamentos en la capital. El hombre, quien incluso asistió al velorio, se entregó el lunes a las autoridades declarándose inocente, mientras la novia de este y amiga de Ariadna fue detenida el domingo. A petición de la familia de López, la Fiscalía de Ciudad de México realizó una segunda autopsia, según la cual el cuerpo de la joven presentaba diversas lesiones por golpes. Una tercera busca homologar las anteriores. Muy molesta de que esta situación siga prevaleciendo en el país, que se siga revictimizando a las chicas y sobre todo que nos sigan queriendo dorar la píldora con las famosas mentiras, ¿no? Lo que dijo la Fiscalía de Morelos fue de verdad una verdadera patada en los ovarios, porque las mentiras siempre han sido una tras otra, ¿no? Según cifras oficiales, entre enero y septiembre, México registró 695 feminicidios frente a 978 de todo 2021. La mayoría de estos crímenes permanece en la impunidad. Chile. El Congreso aprobó la extensión del estado de excepción en la macrozona sur. La medida fue tomada ante los hechos de violencia y delincuencia en la zona del conflicto mapuche. La militarización en las rutas centrales del sur de Chile se va a prolongar por 15 días más, es decir, hasta el 14 de agosto, siendo la cuarta prórroga solicitada. La medida abarca la región de la Araucanía y 2 provincias de la región del Biobío ante los hechos de violencia y delincuencia en la macrozona sur, zona del conflicto mapuche. En primera instancia fue votada en la Cámara de Diputados, donde se aprobó con 121 votos a favor, 6 en contra y 4 abstenciones, mientras que horas después el Senado aprobó con 30 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención. El conflicto en esta zona del país lleva décadas y se debe a una disputa territorial entre el Estado, algunas comunidades mapuche y empresas forestales que explotan tierras consideradas ancestrales por los pueblos originarios. En este contexto, la administración de Gabriel Boric aplicó el estado de excepción constitucional de emergencia desde el pasado 17 de mayo, lo que le permite el apoyo de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad en la zona que colaboran con policías. Por otro lado, Carabineros afina detalles del mega operativo de cara vista de presidente Boric a la Araucanía. En general de zona, Manuel Cifuentes llamó a la ciudadanía a mantener un comportamiento ejemplar durante la visita del jefe de Estado. En estricta reserva se mantiene la agenda y las actividades que sostendrá la máxima autoridad del país en su inminente llegada a la región en las próximas horas. El jefe de la 9ª Zona de Carabineros Araucanía, el general Manuel Cifuentes, apuntó que la policía uniformada debe encargarse que sus actividades se realicen de manera normal. En tanto, desde la multigremial Araucanía revelaron un informe que indica que durante los 8 meses de administración del presidente de la República, Gabriel Boric, se han registrado 393 hechos de violencia, de los cuales 196 ocurrieron en la Araucanía, siendo la comuna de Victoria más afectada. Ante este escenario, el presidente de la multigremial, Patricio Santibáñez, llamó al mandatario a tomar medidas inmediatas. La Embajada de Estados Unidos en Perú lanzó un mensaje en defensa de la libertad de prensa. Estados Unidos apoya la labor de los periodistas, quienes brindan información veraz y transparente al público, ha manifestado en su perfil oficial de Twitter la delegación diplomática estadounidense en Perú. Asimismo, la embajada ha destacado que el respeto por la igualdad de derechos para todos es uno de los temas principales de la política exterior implementada desde Washington. Este mensaje en defensa de la libertad de prensa se da en un contexto en el que desde varios sectores del colectivo de la comunicación se han lanzado denuncias al presidente Pedro Castillo y su gobierno por supuestos hostigamientos.
El mandatario lanzó a mediados de octubre un discurso en el que acusaba a la prensa peruana de estar sesgada, lo que le sirvió una reprimienda de la Defensoría del Pueblo, que le exhortó a respetar la libertad de expresión y prensa. Así, el organismo exigió al mandatario abstenerse de atacar a los medios de comunicación, pues según la Defensoría del Pueblo, este tipo de discurso hostil ya ha generado actos de violencia contra mujeres y hombres de la prensa. Paraguay y España finalizaron la negociación que elimina la doble tributación. Se cerró el acuerdo entre ambos países para suprimir la doble imposición tributaria que va a beneficiar en gran medida a Paraguay, de acuerdo al anunciado desde el Poder Ejecutivo. En ese sentido, señaló que actualmente España es el mayor inversionista extranjero en Paraguay, superando a la inversión americana desde el 2020. En tanto, desde el Ministerio de Hacienda, alegaron que este acuerdo demuestra el gran interés de parte del país europeo, que utilizará a Paraguay como una plataforma estratégica para llegar a los demás países del Mercosur. Desde la cartera de Estado sostuvieron que este negociado gira en torno a los impuestos a las empresas principalmente, ya sea aquellas que vengan procedentes de España y quieran instalarse en Paraguay o viceversa. Explicó que una vez que culmine el proceso de redacción del acuerdo, se va a remitir a ambos congresos para su evaluación y aprobación. Continúa la COP27 en Egipto. Venezuela, Surinam y Colombia presentan un plan para la Amazonía. Los mandatarios de los tres países se reunieron en Egipto para definir cuáles serán sus acciones para preservar el bosque natural más grande del mundo. Coincidieron en el papel fundamental de los líderes sudamericanos con salida al bosque natural más grande del mundo para detener su destrucción e iniciar un proceso de recuperación coordinada, eficiente, consciente y activa, según palabras del presidente venezolano Nicolás Maduro. La actividad intergubernamental, titulada La Amazonía como pilar de equilibrio climático y de la vida, se llevó a cabo en el Centro Internacional de Convenciones de Sharm el-Sheikh en Egipto, en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Una responsabilidad tenemos los suramericanos, nosotros los suramericanos y las suramericanas, es detener la destrucción del Amazonas e iniciar un proceso de recuperación coordinada, eficiente, consciente, activa del Amazonas. El diálogo americano tiene que establecerse y tenemos que abrir un fondo con la capacidad financiera para hacerlo. Nosotros, del presupuesto nacional, sin ser un país rico, vamos a poner durante 20 años, cada año, $200 millones en el esfuerzo nuestro para revitalizar la selva, y esperamos que se pueda ampliar con los aportes del mundo. Corea del Norte lanzó un misil balístico hacia el mar de Japón. Fue después de haber disparado la semana pasada más de una treintena de proyectiles que contribuyeron a elevar aún más la crispación en la península. El Estado Mayor Conjunto surcoreano se limitó a decir en un comunicado que Pyongyang ha disparado un misil balístico de tipo desconocido al Mar del Este. El régimen norteño disparó al menos 33 misiles de diversos tipos entre el 2 y el 5 de noviembre en respuesta a unas grandes maniobras aéreas en Seúl y Washington, las mayores de este tipo que ambos aliados realizaban en el último lustro. Xi Jinping ordena al ejército chino aumentar su capacidad de combate. Durante una inspección del Centro de Mando de Operaciones Conjuntas de la Comisión Militar Central China, el mandatario advirtió que la seguridad del país asiático es cada vez más inestable e incierta y que el Ejército Popular de Liberación debe concentrarse en la preparación para el combate y mejorar su capacidad para luchar y ganar. El mandatario, quien vistió ropas de camuflaje militar durante la visita, dio instrucciones a las Fuerzas Armadas
para que apliquen los principios rectores del Congreso Nacional del Partido Comunista de China, llevado a cabo en octubre, y tomen medidas para seguir modernizando la defensa nacional y el ejército. La líder de Taiwán advierte sobre la amenaza de una potencial invasión china. Si el ejército de China quiere hacer algo drástico, entonces el presidente Xi Jinping tiene que sopesar los costos, tiene que pensar 2 veces, afirmó la mandataria Tsai Ing-wen. Es real que esto nos puede pasar, por eso necesitamos prepararnos. Hay una verdadera amenaza allá afuera, no es una exageración, declaró la líder taiwanesa. En esta línea enfatizó que si el Ejército Popular de Liberación de China quiere hacer algo drástico, entonces el presidente del gigante asiático Xi Jinping tiene que sopesar los costos y tiene que pensarlo 2 veces. Turquía y Suecia sostendrán una nueva reunión como parte del proceso de ampliación de la OTAN. El primer ministro sueco Ulf Kristersson visitó el martes Ankara en un intento de persuadir al presidente turco Recep Tayyip Erdogan de que ceda en su oposición para que el país nórdico ingrese en la alianza militar. Espero ver un panorama más positivo cuando la segunda reunión del mecanismo conjunto permanente, incluyendo a Finlandia y establecido para monitorear y asegurar la implementación de los elementos registrados en el memorando trilateral, sea organizada en Estocolmo hacia finales de mes. Turquía bloquea desde mayo pasado la incorporación a la Alianza Atlántica de Suecia y Finlandia, exigiendo la extradición de miembros del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, una formación considerada terrorista por Ankara. Estocolmo insiste en que ha avanzado en el endurecimiento de la ley antiterrorista que tiene en la agenda y anunció que el Parlamento sueco votará una reforma constitucional en ese sentido la próxima semana. También entendemos que convertirse en un miembro de la OTAN implica responsabilidad con otros aliados, incluida Turquía. Suecia promete ser un proveedor de seguridad para todos los miembros de la OTAN. Entendemos la responsabilidad de lo que una membresía de la OTAN implica para nosotros. Turquía ha reconocido los avances en las conversaciones desde la formación del nuevo gobierno sueco el mes pasado, pero el presidente Erdogan asegura que su parlamento solo ratificará la adhesión de los 2 países nórdicos una vez que se tomen ciertas medidas, incluidas varias solicitudes de extradición. Ankara se ha mostrado impaciente ya que Suecia llevó a cabo solo una extradición desde principios de año por fraude. Ucrania. Volodymyr Zelensky aseguró que el frente de Donetsk está literalmente cubierto de cadáveres rusos. El presidente ucraniano afirmó que en la región donde tienen lugar intensos combates, las fuerzas nacionales mantienen una defensa activa y en zonas del este y el sur están haciendo retroceder gradualmente a las tropas del Kremlin. La región de Donetsk sigue siendo el epicentro de la mayor locura de los ocupantes. Mueren cientos todos los días. El suelo frente a las posiciones ucranianas está literalmente cubierto de los cuerpos de los ocupantes, ha afirmado en su habitual discurso nocturno. Los rusos atacaron el lunes más de 50 asentamientos en Donbas, Zaporilla, Kherson, Mykolaiv, Kharkiv, pero en todos los frentes respondieron las fuerzas ucranianas, según Zelensky, quien indicó que uno de los resultados ha sido el derribo de un avión ruso. Por otro lado, Rusia entregó a Irán 140 millones de euros y munición occidental. El armamento sería parte de una remesa militar enviada por Reino Unido y Estados Unidos con destino al ejército ucraniano que cayó en manos rusas. Con esos misiles, Teherán puede estudiar su diseño y llevar a cabo ingeniería inversa para copiarlos, sostiene la cadena británica. Como contrapartida, Irán entregó a Rusia 160 vehículos aéreos no tripulados, incluidos 100 drones, según la fuente consultada por el canal, que asegura que Moscú y Teherán llegaron a un nuevo acuerdo en los últimos días para entregar más drones por un valor de 200 millones de euros.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pidió el martes a los estadounidenses mantener la unidad hasta la restauración de la paz en Ucrania y acusó a Rusia de obstaculizar la acción contra el cambio climático. Las declaraciones ocurren cuando Estados Unidos celebra elecciones de medio mandato, cuyos resultados podrían afectar el apoyo de Washington a Kiev. Los llamo a mantener una unidad inquebrantable como lo es ahora hasta ese mismo día, en que todos escuchemos esas importantes palabras con las que hemos estado soñando, hasta que escuchemos que la paz finalmente ha sido restaurada. Las democracias no deben detenerse en su camino hacia la victoria. Zelensky agradeció al presidente estadounidense Joe Biden, a los dos partidos en el Congreso y a todos los ciudadanos estadounidenses por el importante apoyo financiero, militar y diplomático otorgado a Ucrania desde que Rusia invadió el país el 24 de febrero. A mediados de mayo, el Congreso estadounidense aprobó un paquete de $40,000 millones para apoyar los esfuerzos bélicos de Ucrania. Y en un mensaje grabado enviado a la COP27, Zelensky dijo que el mundo no puede permitirse ni un solo disparo y advirtió que no puede haber política climática eficaz sin paz en la tierra, en alusión a la invasión rusa a Ucrania. Denunció la destrucción de bosques ucranianos y pidió una plataforma mundial para evaluar el impacto de las acciones militares sobre el clima y el medio ambiente. Ecuador y Costa Rica culminaron la tercera ronda de negociaciones de un tratado de libre comercio. El gobierno ecuatoriano espera suscribir el acuerdo comercial con el país centroamericano a finales del 2022. Las negociaciones se realizaron en modalidad presencial en San José, capital del país centroamericano. Según las autoridades ecuatorianas, el tratado ha avanzado en un 85%. El ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Julio José Prado, congratuló al equipo ecuatoriano y anunció que hay interés de ambas partes en concretar el Tratado de Libre Comercio. Los ánimos y predisposición de los dos países es excelente para avanzar con el Tratado de Libre Comercio, escribió. En un comunicado oficial, la cartera de producción indicó que la tercera ronda de negociaciones contempló el diálogo de acceso a mercado de bienes, reglas de origen y un significativo avance en la revisión legal de todas las mesas que se encuentran cerradas. Perú. Congresistas demandan la salida del jefe de gabinete tras un ataque misógino de la conductora televisiva Sol Carreño. La Defensoría del Pueblo rechazó las expresiones de Aníbal Torres. Por su parte, el congresista Jorge Montoya pidió al presidente Castillo que lo retire del cargo, mientras que la tercera vicepresidenta del Congreso, Patricia Chirinos, solicitó que Aníbal Torres sea citado a Comisión de la Mujer y la Familia. Solicito a la comisión que usted preside citar con carácter de urgente al presidente del Consejo de Ministros en su calidad de agresor y a la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a efectos de conocer cuáles son las acciones que se han tomado a fin de sancionar esta conducta y brindar apoyo a la agraviada. Se lee en el oficio que envió Chirinos, a quien preside dicha comisión, Lucinda Vázquez, del bloque magisterial. El pasado 3 de noviembre, Torres, sus ministros y el mandatario se reunieron con representantes de Ayacucho para escuchar las problemáticas de ese lugar y al referirse a los medios de comunicación, el jefe de gabinete inició con sus ataques en contra de la conductora televisiva. Bolivia. El presidente ofreció un balance de gestión de gobierno. Luis Arce rindió cuentas de su gestión al frente del gobierno durante una sesión especial del Parlamento bicameral, en la cual ponderó los logros alcanzados por su administración en el último año. Bolivia, a pesar del contexto internacional adverso, muestra un crecimiento económico importante y sostenido porque, afirmó, puso especial énfasis al área productiva. El mandatario celebró los éxitos de su gestión 2 años después del triunfo electoral que puso fin al golpe de Estado. Arce hizo referencia a que en tiempos de la pandemia del COVID-19 y del golpe de Estado de noviembre del 2019, su gobierno ha trabajado por la construcción del Estado y la democracia. De acuerdo al presidente, la administración que dirige ha salido airosa ante los desafíos y obstáculos impuestos,
principalmente aquellos derivados de la crisis externa y los intentos desestabilizadores internos. El país goza de un crecimiento económico sostenido y una balanza comercial favorable. De enero a septiembre del presente año, el saldo comercial refleja un superávit de 960 millones de dólares, explicado por el incremento de las exportaciones que superaron los 10.600 millones de dólares. México. La Cámara de Diputados da trámite la reforma para prorrogar la presencia del ejército en las calles. Como parte del proceso, 17 de los 32 congresos estatales del país debían avalar el proyecto. Este requisito fue cumplido después de que los legisladores de 20 entidades aprobaron la minuta. Una vez emitido el proyecto de declaratoria, se lo llevó al Senado para sus efectos constitucionales. Con el trámite completado en ambas cámaras, el Ejecutivo publicará la reforma en el Diario Oficial de la Federación para su eventual entrada en vigor. La reforma aprobada por la Cámara de Diputados y el Senado modifica el 5º artículo transitorio del decreto de la Guardia Nacional, que fue publicado el 26 de marzo del 2019. Con ello se extendió la labor del Ejército y la Marina Nacional en labores de seguridad pública desde el 2024, como estaba estipulado originalmente, hasta el 2028. Argentina. Las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, Santa Fe, Entre Ríos y La Rioja registran focos activos de incendios forestales. La provincia de Salta atraviesa una situación crítica por la baja humedad y la sequía. Por el momento no se registraron heridos ni evacuados, pero el gobierno salteño no descarta la posibilidad. El fuego en diferentes localidades amenaza con dañar los bienes materiales y poner en riesgo la vida de las personas. Pese al trabajo en la zona, los incendios forestales siguen arrasando bosques y la selva de yunga salteña. El subsecretario de Defensa Civil del Ministerio de Seguridad y Justicia salteño, Jorge Arce, alertó que la cifra de áreas consumidas por el fuego asciende a más de 50.000 hectáreas. Recurso del rey emérito de España, Juan Carlos, ante una demanda por acoso presentada por su examante en Londres. Sus abogados reclamaron el martes que no puede ser juzgado en Inglaterra, porque la ley británica de inmunidad del Estado lo protegió hasta 2014, cuando abdicó a favor de su hijo Felipe VI. El Tribunal de Apelación señaló que tardará algún tiempo en pronunciarse. Los jueces advirtieron que aunque Juan Carlos se beneficie de la ley de inmunidad de Estado, podría perjudicarle a aceptar los abusos. La demanda de acoso fue presentada por la empresaria germano-danesa Corina Sue Saint-Wittgenstein, que vive en Londres y con quien Juan Carlos mantuvo una relación extramarital entre 2004 y 2009. La empresaria, divorciada de un príncipe alemán y también conocida por su apellido de soltera Larsen, denuncia 8 años de amenazas, intrusiones, seguimiento, pirateo y difamación. La mujer asegura que Juan Carlos la hostigó desde 2012 buscando recuperar regalos valuados en unos 65 millones de dólares y denuncia que el rey quería ocultarlos al fisco español. Reclama una indemnización por daños psicológicos y medidas de alejamiento, pero no hay riesgo de cárcel o extradición para el rey emérito, que vive exiliado en los Emiratos Árabes Unidos. Nombrado jefe de Estado en 1975, Juan Carlos I fue respetado durante décadas por permitir el retorno de la democracia a España tras la dictadura franquista, pero múltiples escándalos desde 2012 derrumbaron su imagen. Más de 27 millones de niños están en riesgo por inundaciones. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia advirtió que las inundaciones han puesto en riesgo al menos 27.7 millones de infantes en todo el planeta durante el año en curso. La Agencia de Naciones Unidas mencionó que estos menores de edad corren riesgo de ahogamiento, enfermedades, escasez de agua potable, desnutrición, violencia e interrupción de las actividades para el aprendizaje. En el marco de la COP27, que por estos días tiene lugar en la ciudad egipcia de Sharm el-Sheikh, la jefa de la delegación del organismo para el cuidado y protección de la niñez, Paloma Escudero,
Añadió que los niños devinieron uno de los segmentos de población más vulnerables ante el incremento de inundaciones registrados durante el año en curso a nivel global. La decadencia del río Nilo pone en peligro a 500 millones de africanos. Es el tercer lugar del planeta más vulnerable al cambio climático. El lago Victoria, el mayor proveedor de agua del Nilo, al margen de las precipitaciones, está amenazando a su vez por la falta de lluvias, la evaporación y los lentos cambios de inclinación del eje de la Tierra. Inclusive algún día podría hasta desaparecer. Unas previsiones que agudizan el apetito de muchos y los intentos de capturar el caudal del río, construyendo represas que aceleran una catástrofe anunciada. En la costa del Delta, entre 1968 y 2009, el mar avanzó 3 kilómetros. Visto desde el cielo con imágenes satélites, los promontorios de Damietta y de Rosetta desaparecieron. Las olas alcanzan violentamente los cultivos, que se hunden inexorablemente. Los muros de hormigón levantados para protegerlos ya están parcialmente tapados por la arena y el agua. El caudal del Nilo se debilitó, por lo que ya no es capaz de repeler al Mediterráneo, cuyo nivel se elevó por el cambio climático unos 15 centímetros en el siglo XX. México alarma por la crisis climática en el estado de Tabasco. El mar se traga lentamente las casas. La comunidad ya ha perdido 30 residencias, desplazando a 50 familias. Una escuela y otras 20 viviendas corren ahora el riesgo de ser tragadas por la marea creciente y se espera que desaparezcan en los próximos meses. Los habitantes afectados por la destrucción del mar piden ser reubicados. El estado de Tabasco considera particularmente de alto riesgo debido a su ubicación geográfica y factores de inequidad. De acuerdo con el Programa Estatal de Acción ante el Cambio Climático en esa localidad, los impactos en la zona costera del estado de Tabasco por el aumento acelerado del nivel del mar se traducen en la destrucción de suelo por la acción de las olas. Ecuador fue sancionado por el caso del jugador Byron Castillo, pero podrá disputar el Mundial de Qatar. El Tribunal Arbitral del Deporte ETAS determinó retirar 3 puntos a la selección de Ecuador en la próxima fase sudamericana de clasificación mundialista e impuso una multa de unos $101,000. Las federaciones de Perú y Chile habían denunciado ante la FIFA la posible alineación indebida de Castillo, de nacionalidad ecuatoriana pero nacido en Colombia. Reclamaban la exclusión de la tricolor de la cita mundialista. La Comisión de Apelación de la FIFA desestimó en septiembre pasado el recurso presentado por Perú y Chile, pero el TAS anuló esa decisión y sancionó a la Federación Ecuatoriana de Fútbol. El tribunal reconoce que el pasaporte de Castillo tenía información falsa, pero sostiene que el futbolista era elegible para disputar la fase preliminar clasificatoria al Mundial, ya que la nacionalidad de un jugador para representar a una federación se determina por la legislación de ese país. Ecuador terminó en cuarto lugar en la clasificatoria sudamericana. Perú acabó en quinto, mientras que Chile fue séptimo, pero la Federación Chilena buscaba escalar hasta el cuarto lugar si se hubiesen descontado los puntos sumados por Ecuador en los 8 partidos que jugó con Castillo. Los ecuatorianos disputarán el partido inaugural de la Copa del Mundo el 20 de noviembre con el anfitrión Qatar. Comparten el grupo A con las selecciones de Holanda y Senegal. El Esequibo ha sido disputada entre Guyana y Venezuela desde hace más de un siglo. En esta región viven 125,000 personas y Guyana defiende un límite establecido en 1899 por una corte de arbitraje de París, mientras que Venezuela reivindica el Acuerdo de Ginebra de 1966 con Reino Unido, antes de la independencia guyanesa que desconocía el tratado anterior. El gobierno de Guyana impulsa un proceso en la Corte Internacional de Justicia para ratificar las fronteras y poner fin a la disputa. El pequeño país, que fue colonia inglesa, limita con Venezuela, Brasil y Surinam. Su presidente defiende al Esequibo. Tenemos muy claro dónde están nuestras fronteras. Esta controversia ha sido remitida a la Corte Internacional de Justicia, que ya se ha declarado competente en la materia. Y estamos alentando a Venezuela a que participe plenamente y respete el resultado.
Por su parte, el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro rechaza el proceso en la Corte Internacional de Justicia. Y la consigna "El sol de Venezuela nace en el Esequibo" se repite en las escuelas y acompaña documentos oficiales. Algunos habitantes de Guyana piensan que la insistencia en reclamar la soberanía responde a las gigantescas reservas de petróleo encontradas en aguas también en disputa. Y tras la crisis económica y política en Venezuela, varios miles de venezolanos emigraron al Esequibo. Somos un pueblo muy amable, nuestro pueblo que da la bienvenida a cualquiera a la zona. Entonces, de esta manera encontrarías a muchos venezolanos moviéndose libremente. Ya sabes, como si fueran dueños o vivieran aquí. Y es posible que tengan sus propios pensamientos sobre cómo se sienten en Guyana. Pero sé que esto es Guyana, esto no es territorio de Venezuela. Irónicamente, antes eran los guyaneses quienes emigraban hacia territorio venezolano. Incluso recibían nacionalidad los nacidos en el Esequibo. Algunos criados en Venezuela han vuelto a Guyana. Y uno gana $100 americanos allá, eso termina la mitad en pasaje, pues. Entonces cuando uno va a comprar comida ya no le queda nada, pues. En cambio aquí es distinto, la vida es súper mejor y se ve trabajo, por ejemplo hay trabajo y el dinero rinde más, pues. Muchos inmigrantes venezolanos habitan en la Casa Verde, un enorme edificio abandonado por una empresa china en Port Kaituma. Sí, yo estuve pensando varios días, ya unas cuantas semanas, y le dije a mi esposa, le dije la situación que estaba pasando y me vine solo primero y después estuve aquí 2 meses, me fui, entonces me traje a la familia completa. Y aunque sufren la diferencia del idioma y su estatus de migrantes, afirman que la paga y la vida es mejor que en Venezuela.